Hola, bienvenidos otra vez a un episodio más. Aquí estamos. Y bueno, voy a entrar directamente al tema, lo que te quiero contar hoy, lo que te quiero platicar. El mensaje que creo que ya tenía rato que lo traía así como en mi espíritu ahí clavado desde hace un tiempo que he estado leyendo la palabra y sentí del espíritu hablar acerca de esto que voy a, a compartirles el día de hoy. Y yo le puse por título Lo que nunca te dijeron sobre el diezmo. Creo que es algo que muy pocas veces se enseña y creo que hay algunas situaciones hoy en día en las iglesias acerca de esto y veo que también es un tema un poco polémico y que causa mucha confusión en algunas veces y quiero dejar una idea un poquito más clara y bueno, no sé, primero quisiera hacerte un par de preguntas. Y la pregunta es, si tú crees que el diezmo debe ser obligatorio, esa es la primera pregunta que quiero plantear el día de hoy. Y la segunda es, si o si es que tienes que hacer esto de manera obligatoria en el lugar en donde tú te reúnes o en el lugar en donde tú estás eh, recibiendo. A lo mejor llegaste a este video o a esta transmisión en vivo, pero quiero poner algunos puntos acerca de esto y dejar un poco más claro, creo, también desde mi perspectiva, lo que es el diezmar, lo que implica y, y qué es o cómo lo podemos hacer de manera correcta. Hay lugares en donde diezmar se ha convertido más que en un acto de honrar a Dios, en un tema como de impuestos, ¿verdad? En donde si no lo das de manera sistemática o si no pones tu nombre ahí en el sobre, en el lugar en donde te lo piden, no eres parte del club, ¿verdad? No eres parte de lo que Dios está haciendo. Incluso creo que algunas personas hoy en día están jugando mucho con este tema, con la gente, y a veces lo usan como una moneda de cambio, ¿verdad? Si tú se lo das a Dios, entonces Dios tiene la obligación de bendecirte. Y la realidad es que no funciona así. Es un tema que Dios quiere bendecirnos, pero simple y sencillamente porque Él es Dios y nosotros somos sus hijos, pero no necesariamente tenemos que hacer este acto de diezmar o de hacer este tipo de cosas para que propiamente Dios lo haga, ¿verdad? Tampoco es como que si no lo haces, pues Dios ya se olvida de ti. Pero creo que en algunas ocasiones esta parte, eh, pues ha causado estragos porque la gente a veces no se acerca a Dios de una manera, digámoslo así, genuina, natural, por esta situación que es un tanto delicada. Y es por eso que quiero ir ahondando un poquito más en el tema poco a poco y espero dejarlo claro y que no se vaya a malinterpretar porque es importante, ¿verdad? Es importante apoyar la obra de Dios, es importante apoyar las cosas que Dios está haciendo, pero también es importante que entendamos cómo es que lo tenemos que hacer. Y vamos a ver qué dice la escritura, vamos a poner un fundamento bíblico acerca de esta situación que yo por eso le puse así, esto es algo que nadie me había dicho, por lo menos a mí, y que yo leyendo la palabra lo encontré y lo descubrí y creo que puede ser de gran ayuda. Y mira, voy a irme prácticamente al libro de Génesis en el capítulo 14 del 1 al 24, ¿sí? Yo sé que cuando se habla del diezmo muchos tenemos en mente lo que es la promesa de Malaquías o lo que dijo el profeta Malaquías al final del Antiguo Testamento, ¿sí? Que eh, que le hemos robado a Dios, muchos lo han puesto en ese ámbito y así lo dice literalmente, ¿verdad? Pero propiamente yo no creo que le podamos robar a Dios, ¿sí? Simplemente quizás no hemos entendido la forma correcta de hacer las cosas, pero tanto así como robarle a Dios no lo sé, lo pondría en tela de juicio
Y mira, algo que me estaba diciendo el Espíritu a través de esta parte de la Escritura es definir un poco más clara esta idea de diezmar, porque el primer hombre que le diezma a Dios es Abraham. Ajá. Voy a poner un poquito de contexto y esta parte habla de Abraham y Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Y recordemos un poquito la historia, por ahí se llevan a Lot, lo capturan y Abraham planea un rescate para su sobrino. Ajá. Voy a leer esta parte, voy a leer prácticamente todo el capítulo de Génesis 14, del 1 al 24, y vamos a después ir desmenuzando esta parte y poniendo algunos principios de manera muy puntual en esta parte para que se entienda un poquito más. Dice así: aconteció en los días de Amrafel, perdón, rey de Sinar. Aquí hay unos nombres un poquito raros, así es que si digo alguna trastada, pues ahí me dispensan. Lean su Biblia, ¿no? Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, ¿sí? Acuérdense de Sodoma, estas ciudades famosísimas que todo el mundo las menciona por el pecado, ¿verdad? Lo que es Sodoma y es Gomorra, ajá. Ahí se había llevado a Lot y ahí estaba preso y estaba cautivo en esta zona bastante peligrosa, ¿verdad? Contra Bisra, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adma, contra Sember, rey de Soboim, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedarlomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedarlomer y los susitas en Ham, a los emitas en Sabe-Kilatim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. Y también a Gomorra, el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela. Esta parte tiene arriba como título el rescate de Lot, ¿sí? Estamos viendo cómo había ahí un conflicto bastante fuerte entre los reyes y Abraham se mete a esta tierra para rescatar a su sobrino. Ajá. Entonces aquí nos quedamos a Rafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5, dice aquí, ¿no? Ahí termina más o menos. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey, esta parte es importante porque los pozos de asfalto, no sé, vamos a ponerlo en una perspectiva histórica, pero supongamos que hoy en día fueran pozos petroleros, por así decirlo. El asfalto era un material que utilizaban, eran como un tipo de brea, incluso creo que con este material es con el que Noé recubre el arca, ajá, por dentro y por fuera, ajá. Entonces eran unos pozos valiosos en cierto sentido, ¿sí? Y entonces dice aquí de asfalto: y cuando huyeron el rey de Somorra y de Sodoma y de Gomorra, y algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, ¿sí? Subraya ahí riqueza, ajá, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, dice aquí, ajá, o sea, le dieron un levantón a Lot, dijeron, véngase para acá, hijo del hermano de Abraham, ¿sí? Por eso es que era su sobrino, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hermano de Aner. Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados,
los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes. Y las mujeres y demás gente, cuando volvía de la derrota de Kedar-Lomer, de los reyes que con él estaban, le salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó un pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Fíjate qué interesante. Esta historia aparentemente no tiene muchas cosas, pero hay algo muy importante aquí que se nos ha pasado, ¿sí? Abraham está en rescate de su sobrino, ¿sí? Entonces, Abraham se dispone a ir por Lot, porque Lot había estado metido ahí en Sodoma y en Gomorra, ¿sí? Y entonces él agarra 318 valientes y va y lo rescata. Y del botín de ese rescate, ¿sí? Él viene con Melquisedec, rey de Salem, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo, y le entrega los diezmos. Esta es la primera vez que la Escritura registra la entrega de un diezmo, ¿sí? Para todos los que pensaban que los diezmos eran después de Moisés, y no, Abraham es el primero que entrega sus diezmos y lo hace a este sumo sacerdote, ¿sí? Acuérdense, Melquisedec, incluso por ahí después Jesús dice: tú eres sacerdote del orden de Melquisedec, ¿sí? Era un hombre reconocido en esta parte, en la escritura, en aquel tiempo, y Abraham viene en un acto de reconocer que Dios le había dado la victoria, ¿sí? Principio número 1 que quiero sentar aquí es: siempre que vamos a diezmar, es porque ya Dios nos dio la victoria de algo, ¿sí? A veces nos han planteado la idea: ven y diezma para que Dios te dé. Pero Dios no necesita, la realidad es que Dios no necesita de nuestros recursos para bendecirnos, porque aquí primero se está viendo que Abraham, en cuanto entra por el sobrino, Dios prácticamente le da la victoria delante de todos estos reyes en este lugar. Y aquí no lo registra la escritura, pero fue una de las batallas, yo me imagino, más sangrientas y sanguinarias que hubo. ¿Por qué lo sé? Porque simple y sencillamente Abraham agarró a los 318 que eran nacidos de su pueblo, de su tierra, y eso quiere decir que eran gente muy especial, muy ávida para pelear. Y fue lo que Abraham hizo y lo que le trajo la victoria prácticamente, ¿no? Entonces, después de que esto sucedió, él viene en reconocimiento de que Dios le dio el poder y las fuerzas para vencer al adversario, y trae los diezmos, ¿sí? Entonces, primer principio que quiero poner aquí es cómo es que funciona el diezmo, ¿sí? El diezmo lo tienes que entregar una vez que Dios te haya dado el poder, ¿sí? Para hacer las cosas que tú tienes que hacer. Aquí se trajeron un botín.
Y no solo eso, o sea, después Abraham negocia con el rey de Sodoma, el rey de Sodoma le decía, pues llévatelo todo ya de una vez, ya nos venciste, ¿no? Y él dice, no, 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 porque no quiero que después vayas a andar de chismosito diciendo que gracias a ti yo me enriquecí, ¿verdad? Entonces toma lo que es tuyo, yo voy a tomar simple y sencillamente lo que es mío, lo que se comieron los muchachos y hasta ahí nos vamos a quedar tú y yo y tan tan, ¿verdad? Pero reconociendo que el que le había dado la victoria delante de sus enemigos es Dios. Me encanta cómo dice aquí, Dios altísimo, ¿verdad? El creador de los cielos. Abraham es recordado en la historia porque él tenía una gran confianza en Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que vale más que pongamos nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Y no en las cosas que tenemos a nuestra mano como para hacer las cosas que Dios nos está pidiendo hacer. A veces somos muy dados a confiar más en las cosas que tenemos que en el Dios que nos dio esas cosas. Y esta es la parte por la que a veces yo pienso que hacemos incorrectamente el acto de sembrar o de dar, ¿verdad? Nuestros recursos a Dios, ¿sí? Hay muchas cosas importantes y creo que no puedo abarcar todo en este tiempo, pero voy a ir soltando algunas cositas. Por eso también la escritura dice que si tú estás esperando ver a Dios para darle el dinero, Dios no funciona así, ¿verdad? Tienes que darlo a mano de hombre, es decir, te desprendes de esa situación, de estas cosas que Dios nos da. Y claro que Dios derrama más bendición, ¿sí? Pero quiero que quede claro en este primer punto es que Dios nos da la fuerza para producir los recursos y lo único que nosotros hacemos es venir en señal de rendición a Dios y decirle de lo que tú me has dado, de esta fuerza que me diste para conquistar, para rescatar, para redimir a mi hermano, a mi hermana, yo te traigo, ¿verdad? Lo primero, lo mejor, ¿sí? No porque lo necesites, sino porque yo necesito darte un reconocimiento de que tú eres el rey, ¿verdad? Y que gracias a ti yo he podido conquistar todas las cosas que tú me has dicho. Entonces es un acto de reconocimiento. Ajá. Eh, 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 Hoy te voy a mostrar por qué en el Nuevo Testamento no hay un mandato de diezmar como tal, ¿verdad? Que se enseñe realmente. Todo esto era parte del Antiguo Testamento. Y Jesús cuando llega a la tierra empieza a cambiar todos estos datos, todo este sistema que había en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hay un cambio en la forma de ofrendar conforme va pasando el tiempo. Y esto es lo que tenemos que entender. Recordemos, por ejemplo, que el pueblo hebreo, ¿sí? Cuando es sacado de Egipto, Moisés les pedía, ¿verdad? De las cosas que habían obtenido, ¿sí? Cuando ellos salen de Egipto, salen de la esclavitud, Moisés los saca y entonces los egipcios les dan oro, les dan mirra, les dan madera, ¿verdad? Y es con lo que ellos arman el tabernáculo, ¿sí? Y era parte de lo que Moisés decía, o sea, ustedes van a traer a Jehová, ¿verdad? Y con estas provisiones nosotros vamos a mantener todo el sacerdocio, ¿verdad? De lo que era Aarón, de lo que eran los levitas, la gente que estaba encargada de dar la palabra, el alimento espiritual o de entrar simple y sencillamente a hacer los sacrificios, llegar delante de la presencia de Dios, hablar con Dios y pasar un mensaje al pueblo, ¿no? Pero era un periodo de tiempo en donde ellos iban a cruzar el desierto, ¿sí? Incluso el oro pues no tenía ningún valor porque no había nada que intercambiar. Mientras estaban en el desierto no tenían nada que intercambiar. Y entonces Moisés pedía, ¿verdad?, que trajeran de manera voluntaria de las cosas que habían sacado de los egipcios, ¿sí? Que también era un tema porque mismo Dios les dio esas cosas, ¿sí? Y todo el oro con el que se recubrieron el arca del pacto, con el que se recubrieron los postes que rodeaban el tabernáculo, era parte de eso, ¿no? Entonces también aquí hay otra cosa muy interesante porque Dios jamás nos va a pedir algo
que Él no nos haya dado. Y es un acto de reconocer que todo viene de Él y todo es para Él y todo es por Él, ¿no? Ese creo que es la manera correcta. La Biblia define algo como que la ofrenda es libre, ¿sí? Es desde el corazón y motivada por amor, no por obligación, ¿sí? Cuando lo hacemos por obligación, deja de tener un sentido correcto y deja de tener una cosa en la que Dios está actuando a través de eso en nuestro corazón. Ajá. Fíjense cómo dice esta parte en la escritura. Marcos 12:43. Estaba Jesús en un templo, en una sinagoga, y entonces piden una ofrenda. Ajá. Y entonces dice aquí, entonces llamando a sus discípulos les dijo, estaba todavía ahí enseñándoles a sus discípulos. Adriana nos estaba diciendo la semana pasada que muchas de las ocasiones Jesús no se refería a la multitud y no porque no los quisiera, sino porque él tenía especial cuidado a los discípulos. Y aquí les dice, vénganse para acá, echen ojo, quiero que vean esta acción que va a suceder. Ajá. Y les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más, aquí sí habla de pobreza económica, ajá, echó más que todos los que han echado en el arca. Más adelantito dice, porque todos echaron de lo que les sobraba. Y esta viuda puso todo su sustento. Lo único que tenía lo echó en el arca y eso quería decir que estaba poniendo su confianza en Dios más que en lo que ella traía en ese momento, ¿verdad? Y Jesús les dice, échenle ojo acá, ¿no? A sus discípulos, vean cómo es que se tienen que hacer las cosas, ¿sí? Porque ¿cuántas veces nos pasa que empezamos a hacerlo por obligación y entonces ya empieza a ser como, ay, tengo que darlo y incluso hasta le hacemos cuentas a Dios, ¿no? Yo conozco gente que incluso dice, bueno, ¿y el diezmo es antes de impuestos o después de impuestos, no? Y tienen preguntas bien interesantes, ¿no? Que están contando los centavitos, ¿no? No vaya a ser que se le vaya a pasar a Dios darme la bendición, ¿no? Exacta, ¿no? Y perdemos el foco y el sentido de por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Y de quién viene y para quién es, ¿sí? Y estas cosas a veces hacen mella en nosotros porque nos estamos perdiendo de una bendición tremenda, ¿sí? El saber administrar nuestros recursos, el saber cómo generar más recursos es algo que es parte fundamental y yo creo que la Biblia quiere que lo hagamos de la mejor manera. Por eso la Biblia tiene montonal de enseñanzas acerca de la economía. Yo veo mucha gente en las redes que anda hablando de dinero y que cómo te vas a enriquecer pasado mañana nada más. Y luego a mí me da risa, ¿no? Porque dicen, cómprate una casa y cómprate dos y cómprate tres, las rentas y con esas compras 5 y después te haces de 10 y ya eres multimillonario pasado mañana. No funciona así. Se los quiero decir de una vez, la vida no funciona así, ¿verdad? A lo mejor así, a ti te ha sonreído así, pues no dudo que se pueda hacer, ¿verdad? No estoy diciendo que tampoco no se pueda, pero de acuerdo a lo que dice la escritura, ese tipo de riqueza no permanece, ¿sí? Hay una parte en Proverbios en que dice, el que aumenta su riqueza poco a poco, ¿verdad? Con mano laboriosa, sin duda, va a ser más rico, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que la única cosa para ricos es para ser más generosos, ¿sí? No hay otra forma. No es para otra cosa, no es para yo sentirme Juan Camané, no es para yo traer y decir, miren, miren, miren cómo he prosperado. No, 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 es para, incluso la Biblia también nos enseña, para compartirlo con el que está padeciendo necesidad. Esa es la finalidad de obtener riqueza, de ser más próspero, ¿sí? No de acumularla, no de hacerme yo el gángster, ¿no? No, 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 no. Todo es para el mismo fin, para prosperar, ¿sí? Ahora, un ejemplo práctico o una reflexión que les quiero dejar ahorita sobre la diferencia
entre darlo de una forma desinteresada, es que simple y sencillamente tú lo pones en las manos. También tenemos que tener mucho cuidado, o sea, tienes que sembrar, es una semilla que vas a sembrar y la tienes que sembrar en buena tierra. Tú tienes que tener la capacidad de ver que en donde tú estás poniendo tu semilla, esa semilla se esté utilizando para el fin, ¿sí? ¿Qué te están diciendo? Porque también es muy, ahorita hay una cosa tremenda en las iglesias en donde también hay gente que se ha estado enriqueciendo con estas cosas, ¿no? Y yo no le veo nada malo. A mí nunca leí la Biblia en todo el tiempo que llevo de leer la Biblia, nunca me ha invitado un solo pasaje a ser escaso, ser pobre o estar mal económicamente. La Biblia nos enseña y es una cosa poderosa de cómo podemos prosperar, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo de la forma correcta. Este es el punto, no nada más es agarrar y ahí lo aviento y ya quién sabe qué pasa y me desentiendo. No, 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 no. Tenemos que entender esta diferencia entre darlo de todo corazón, darlo con una intención correcta y cuando lo hacemos por obligación que se pierde todo el sentido, ¿sí? De lo que estamos haciendo. Muchos siguen diezmando por costumbre, pero si amamos a Dios, tenemos que dar por alegría y no como si fuera una regla obligatoria, porque ya si no lo doy, ay, ¿no? Algunos hasta se atreven a decir que si no lo pagas, te puede caer la maldición, ¿no? Se te va a descomponer el quién sabe qué, se te va a averiar el quién sabe cuál, y se basan en circunstancias para decir, hay cosas que pueden pasar, ¿no? Hay cosas que por falta de mantenimiento tú a tu carro, pues te puede pasar algo, pero eso no quiere decir que sea una maldición por no haber diezmado, ¿verdad? Porque también atamos, ¿verdad? Dice, si no diezmas, te va a pasar esto, ¿no? Ahora, también somos muy dados a agarrar aquí un pasaje en donde dice que Dios va a reprender al devorador, ¿no? Y tiene razón, o sea, es correcto. Pero a fuerza de decir verdad, yo veo que el devorador a veces está más adentro que afuera. Y el devorador es uno mismo. Es uno mismo que no te sabes administrar y que gastas de más, ¿sí? Hay veces que dices, ¿sabes qué? Tengo para esto y no más, ¿sí? De aquí no me voy a pasar, de este presupuesto no me puedo salir, ¿sí? Y pero somos, no, el mexicano es así, oh, vámonos de vacaciones, ya después Dios dirá, ¿ah? Dios proveerá, ¿no? Y le echas y le cargas la tarjeta. ¿Y qué crees? Que pues con todo y que 10 meses el devorador se deja caer. ¿Por qué? Porque hay un principio de una mala administración, ¿sí? Y en eso no tiene nada que ver Dios y tampoco el diezmar, tampoco es mágico. Lo tienes que hacer con entendimiento de lo que estás haciendo y eso es sumamente importante. Ajá. Muchos pues se les hace una costumbre, ¿sí? Y creemos que ya con eso ya la libramos. Incluso me atrevería a decir que en algunas religiones es parte del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque te piden el diezmo, ¿no? Dice, ¿sabes qué? O bueno, yo lo he visto en muchas iglesias. ¿Quieres que vaya a darte una bendición? Entonces es tanto, ¿no? Entonces ya eso es un negocio, eso es un intercambio, ¿no? No estoy diciendo que esté bien o que está mal, cada quien sabrá lo que está haciendo con lo que Dios le está dando, pero no es un acto de diezmar, ¿sí? El diezmo se tiene que dar y tan tan, ajá. Hay otra parte en la escritura en donde también dice, si lo que das a tus padres o a tu madre o a tu padre, ¿sí? Lo tienes tú como que eso es tu diezmo, estás muy equivocado, porque una cosa es honrar a tus padres, ayudar a tus padres, que también lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y otra cosa es darle a Dios lo que le corresponde, ajá. Y vas a decir, no, pues es que entre dar aquí y dar allá, pues ya me voy a quedar sin nada, ¿no? Por eso es que tienes que hacerlo con sabiduría principalmente. La sabiduría es algo importantísimo y tienes que hacerlo con sabiduría.
entendiendo sobre todo cuál es la función, qué es lo que Dios está esperando, ¿verdad? De ti, más que de lo que des, de tu corazón, cómo lo estamos dando. Uh-huh. El impacto de dar con un corazón abierto, ¿sí? Hay una parte en los dones, que uno de los dones que revela por ahí la segunda carta de Corintios, si no estoy mal, es el don de la generosidad. Hay gente que es muy generosa en esta parte, ¿sí? Y eso es algo que solamente puede venir de parte de Dios hacia las personas, ¿sí? Hay gente que es muy mezquina también a la hora de dar, ¿no? Y dice, no, pues es que si lo doy no me va a alcanzar. Esa es la clásica, ¿no? No. O sea, hay unos que le cuentan los pesitos y otros que dicen, no, pero... y entonces el dinero, la realidad es que sigue siendo el amo, ¿no? De las personas. Alguien decía por ahí, me gusta mucho esta reflexión en donde dice que el dinero es muy buen siervo, pero es muy mal amo. Ahora, lo que estoy diciendo es que el dinero es malo, no, el dinero no es malo. La misma Biblia también nos enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí, el amor al dinero. Cuando empiezas a amar más al dinero que a otras cosas, ahí está la raíz de un mal, ¿sí? Hay varias cosas y hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero no tengo el tiempo suficiente, pero hay principios que son principios que administrativos en donde puedes administrar correctamente y que donde muchos tenemos fallas, ¿sí? Pero hay otros principios que son eternos, ¿sí? Esto quiere decir que no son negociables y que a lo mejor hay gente que es mala administradora, pero y diezma y diezma y diezma, y luego le reclama a Dios, ¿y por qué no me prosperas? ¿No? Si yo siempre he diezmado, se hace una costumbre. Ajá. Pero no, Dios no tiene la obligación. Dios dice, pues, o sea, si tú no reparas esta parte, ¿sí? Simplemente pues no vas a prosperar. Así es, aunque lo odies, aunque le pongas tu nombrecito semana con semana, mes con mes, si tú no arreglas cosas que a veces son de tema administrativo y que a veces somos muy dados, sobre todo los mexicanos, nuestra cultura, ¿no? Es así como que, pues hazle la fiesta al chiquillo, ¿qué puede pasar, no? Pasado mañana nos reponemos, ¿no? Y hay cosas que son muy importantes. Ajá. El verdadero diezmo, creo yo, y esto es como que el meollo de esta situación que quiero explicar el día de hoy, está en ofrecer lo mejor de ti, ¿sí? No en porcentajes o en miedo o basado en el miedo, ¿sí? O que tenga que llevar tu nombre a fuerzas para que la iglesia pueda darte algún privilegio. Ajá. Esto no es la mejor manera, esto no es lo correcto, ¿sí? Sino en cómo haces las cosas, con qué actitud estamos sirviendo, ¿sí? Incluso esta clase podría ser mi diezmo hacia Dios, ¿sí? Porque yo estoy invirtiendo tiempo, estoy invirtiendo mis recursos, pero el corazón con el que yo haga las cosas, eso es lo que sí Dios va a ver y eso es lo que Dios va a decir, wow, en esta parte creo que estamos cumpliendo con ciertas cosas, aunque también cuando nosotros ya trabajamos, cuando somos gente productiva, ajá, que está en el mercado laboral, pues obviamente el fruto es dinero, ¿no? Y puedes sembrarlo. Y sobre todo a las personas que se están encargando de pasarte la escritura, de alimentarte espiritualmente, es correcto que tengan una remuneración por lo que están haciendo, porque es también, invierten tiempo, invierten recursos y es importante que también tengan una remuneración, ¿verdad? De lo que están haciendo. Uh-huh. Entonces, no lo sé, pero me encantaría escucharlos o que pusieran ahí en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su opinión? Y si es que algo de lo que les estoy diciendo les ayuda un poco más a entender de manera correcta y precisa
cómo es que tenemos que diezmar, ¿sí? Cómo es que tenemos que hacer esta cosa en honor, en reconocimiento a lo que Dios nos ha dado. Yo sé que suena locura cuando no lo hemos hecho, cuando si a lo mejor alguien que nunca ha visto un video, un tema de este tipo, pudiera decir, no, pero pues es que ¿cómo crees que yo voy a hacer esto? ¿No? No, el punto no es crear una situación incómoda, sino que entendamos el por qué hacemos las cosas, ¿sí? Después les estaba platicando, creo que me perdí un poquito en la historia de Moisés cuando van en el tabernáculo y después de eso pasan a la tierra prometida, ¿no? Y era una tierra en donde había frutos, donde había leche y miel, dice la escritura, en donde tenían provisiones y entonces de ahí también traían, ¿verdad? Para alimentar a este pueblo de Aarón, a los levitas, que eran los encargados de encargarse de toda la obra del tabernáculo y lo que tenía que ver con la cuestión de el sacerdocio, ¿sí? Pero todo eso queda abrogado después de que Jesús trae el Nuevo Testamento y nos enseña perfectamente cómo es hacer las cosas de corazón y para Dios con excelencia. Ajá. Yo creo que vale más cuando nosotros damos con un corazón sincero, ¿verdad? Con una fe genuina, poniendo más que otra cosa, más que el dinero, nuestra confianza completamente en Dios, ¿sí? Hay otra parte en la escritura en donde dice, y yo creo que eso es a veces de lo que nos lleva justamente a un punto de quiebre, que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a las riquezas y a Dios. Y no está hablando de que no tengamos dinero o que seamos pobres, está diciendo que llega un punto en nuestra vida en donde decimos, ¿sabes qué? Yo ya no voy a estar más dominado por estas cosas materiales, sino voy a meterme bajo el gobierno de Dios, bajo el mandato de Dios. Y es cuando rendimos nuestra parte económica a Dios que finalmente Él toma control de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, eh, creo yo que no es mágico, o sea, ahí es en donde muchas veces nos perdemos cuando queremos hacerlo como algo mágico, ¿sí? Aquí me encanta esta historia de Abraham porque Abraham va a la guerra y hace lo que tiene que hacer y libera al sobrino y se trae un botín impresionante de cosas, recuperan lo que habían perdido y creo que ahí está un punto muy importante. Creo que primero tenemos que si a lo mejor tú estás llegando a un lugar en donde necesitas ser primero restaurado, ¿sí? Necesitas la salvación, ¿sí? De manera inmediata, de manera urgente, por así decirlo, ¿sí? Y la Biblia habla de que nosotros somos responsables de transmitir el Evangelio de manera gratuita y la salvación no requiere de ningún acto, ¿sí? No requiere de diezmar, no requiere de nada, absolutamente nada. Dice la Escritura que no es por obras para que nadie nos gloriemos, ¿sí? Entonces, que si a lo mejor tú estás llegando a algún lugar, a lo mejor estás viendo este video por primera vez, nunca habías visto un mensaje de esta índole, eh, no te sientas comprometido, ¿verdad? Con dar, con sembrar. Aquí no pedimos, ¿verdad? Pero a lo mejor tú vas a algún lugar en donde estás empezando un caminar en Dios, en Cristo, y a veces yo creo que hay lugares que entorpecen la obra de la salvación justamente porque están pidiendo constantemente recursos y a veces el creyente pues se siente mal, se siente quizás, no lo sé, de una forma en donde a lo mejor no es suficiente o incluso lo podemos llevar a creer que gracias al dinero es que él puede salvar su vida. Recuerdo a Pedro por ahí en el Nuevo Testamento diciendo, llegó un cuate y Pedro hizo un milagro
Y este cuate le dijo, oye, ¿cuánto tengo que darte, no? Para tener ese poder que tú traes, ese don, ¿verdad? Que sale de ti. Y Pedro le contesta y le dice, tu dinero perezca contigo. Si tú crees que este poder sale con dinero o dando algún beneficio, ¿no? Ese es el poder de Dios, es el poder de Cristo y eso no se compra con absolutamente nada, ¿sí? Entonces, no sé si esté quedando claro esta parte, pero el punto es que podemos hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, y creo que en medio de esto lo primero es poner nuestra confianza en Él, ¿sí? Más que otra cosa. Entender que todos los recursos vienen de Él y son para Él, ¿sí? Y que poniendo nosotros nuestra confianza en Él, todas las demás cosas van a venir, ¿sí? Y no, Jesús decía, no miran ustedes a las aves, ¿no? Como no trabajan y mi Padre los alimenta, ¿no? Los lirios del campo, ¿sí? No hilan, no tejen. Y miren, ni Salomón con toda su sabiduría se vistió como uno de ellos, ¿sí? Dándonos a entender que el Padre tiene cuidado de todas las cosas que nosotros necesitamos. Yo ahora lo entiendo, por ahora que soy papá lo entiendo, porque dices, como padre te corresponde como básico, comida, bebida, techo, ¿verdad? Un techito donde dormir, una comidita calientita y qué vas a vestir, ¿no? Y yo miro a veces a la gente preocupada por esas cosas, ahí como que dándole vueltas a esas situaciones, más preocupado por qué vamos a comer, qué vamos a hacer, que por estar buscando a Dios, ¿sí? Y la escritura es muy clara, como cuando nosotros encontramos el poder de Dios, cuando somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestras cosas, de nuestros pecados, ¿sí? Entonces en ese momento nuestra vida cambia y es transformada y podemos estar y ser hijos de Dios, y esa cosa es lo que viene y cambia la vida de nosotros. Y creo que no puedes pagarlo con absolutamente nada, no hay un precio, no podemos decir, ay, tienes que dar tanto para que el Espíritu Santo venga sobre ti. No se puede, simple no se puede. El Espíritu Santo actúa en medio de un corazón agradecido, que entiende cómo es que se tienen que hacer las cosas y que más allá de hacer algún ritual, ¿sí? Porque también a veces se convierte esto como en un ritual y entonces tienes que hacerlo de manera obligatoria, si no, pues vas para afuera, ¿sí? Dejamos de fuera más bien lo que es poner nuestra confianza en Dios. Espero que te haya servido. Me encantaría hablar más sobre este tipo de temas, sobre todo temas económicos, de administración, que creo que nos hacen mucha falta a nosotros. Yo todavía estoy aprendiendo, no soy un experto, también batallo de repente con mis finanzas, pero creo que lo que sí he estado aprendiendo cada vez más es a poner una confianza en Dios, a decirle, ¿sabes qué, Padre? Tú eres el que guía mi destino, yo sé que en ti voy a tener todo lo que yo necesito. Y no me ha dejado en todo este tiempo y he podido seguir pasando el mensaje. Claro que tengo que trabajar, claro que también necesito producir, pero ahora es distinto porque lo hago confiado en el que Él es el que pone en mí el querer como el hacer, ¿sí? Hay otra parte en la escritura en donde dice que estas bendiciones, ¿verdad? Si obedecemos a Dios, las bendiciones vendrán y nos alcanzarán. Es muy diferente andar correteando la chuleta, andar diciendo, ahorita vengo, voy a ir a traer las cosas que yo necesito, a que las cosas vengan atrás de ti correteándote, ¿sí? Y eso solo pasa cuando nosotros ponemos nuestra confianza plena en Dios, ¿sí? Todo lo que necesitamos es poner nuestra confianza completamente en Él. Y hacer como Jesús nos enseñaba. Por eso Jesús se molestaba
cuando de pronto en el templo estaban haciendo negocios, llega y les tira las mesas a los cambistas y les dice, oigan, la casa de mi padre es una casa de oración, ¿verdad? No, no tienen por qué andar haciendo aquí negocios. Y yo creo que no se molestaba porque hiciera negocio, sino porque estaban transando a las personas, que ese es el problema, ¿no? O sea, y Jesús se enciende y les tira todo, y creo que de las pocas veces que vemos a un Jesús tan enojado es esta ocasión. Yo miro a Jesús a veces cuando, si no era con los fariseos, era por este tema de las cosas que estaban vendiendo afuera del templo y todas estas cosas, cómo le producían a él esta situación, y también se enojaba y se molestaba y lo mostraba, lo dejaba ver y con la gente que tenía necesidad. Él era un cordero, ¿verdad? Pero con la gente que venía a estarlo atacando y a estarlo juzgando sin argumentos, pues él era un león y se enojaba y se molestaba. Entonces, tenemos mucho que aprender. Te quiero dejar un tip simplemente ya para acabar, financiero. Y es que hay algo que Dios me ha estado diciendo en este último tiempo, y a muchos de nosotros, algunos a lo mejor nuestros papás nos han educado de cierta forma financiera, que hoy en día, de acuerdo a cómo estamos viviendo, ya no tiene mucho sentido hacer ciertas cosas. Y me refiero, por ejemplo, al tema del ahorro, ¿no? A veces nos decían, ¿quieres tal cosa? Necesitas ahorrar. Y no estoy diciendo que ahorrar sea malo, ¿no? Sí necesitas. Yo, por ejemplo, le he estado haciendo un poquito el hábito a mis hijas, y cuando quieren algo un poquito más costoso, un juguete más caro, siempre les doy cierta cantidad para que la administren. Ya cuando quieren algo más caro, les digo, guarda eso, y entonces hasta que juntes te puedes comprar el otro juguete más caro. Y en afán de irles mostrando cómo se manejan las finanzas, cómo es que pueden manejar su economía. Pero eh, yo creo que si lo podemos plantear hoy en día, la parte económica, yo lo veo como un partido de fútbol americano. Necesitamos tener ofensiva y necesitamos tener defensiva. A lo mejor en tiempos pasados era suficiente ahorrar y tener ahí un guardadito, un colchoncito que nos pueda ayudar a alguna emergencia, y siempre es bueno, ¿verdad? Pero también eso yo lo veo como si fuera la defensiva, ¿verdad? Pero también necesitamos ofensiva, cómo ir buscando, ¿verdad? Un poco más de alcance económico, con nuevos proyectos, con cosas un poquito más, digamos, más hacia adelante, no solo defender, por así decirlo, sino también atacar, o sea, ir buscando un crecimiento dentro de los lineamientos que Dios nos da, ¿sí? Y Dios siempre yo he visto en la Escritura que trabaja con nuestra paciencia, ¿sí? Por eso es que a veces el querernos enriquecer de la noche a la mañana nos hace caer en perdición. Dice la Biblia, tentación y lazo, ¿sí? Producen ese tipo de cosas. En cambio, cuando vamos trabajando y lo vamos haciendo de manera constante, laboriosa, vamos a aprender es que tenemos que ir generando. Pues voy a terminar con una oración. Eh, y cierro. Y ya espero haberte ayudado en algo. Padre, te doy gracias en esta hora porque tú nos ayudas, Señor, siempre. Y yo sé que tú estás al pendiente del tema económico de las personas que nos ven. Yo te pido que les des sabiduría para administrar sus recursos y para invertir y para sembrar una semilla donde tengan que estarla sembrando, Señor. Ahí en el lugar en donde tú los has puesto, ahí en la misión que ellos tienen, Señor, por cumplir. Yo te pido que traigas sabiduría para administrar sus recursos. Yo te pido que también nos enseñes, Señor, a través de tu palabra, cómo es que podemos ser buenos mayordomos de lo que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias porque estoy seguro que estás trayendo un nuevo entendimiento a la vida de las personas, y que mientras esto pase, el reino tiene que seguir avanzando y vamos a seguir estableciendo los principios de una mejor manera, de una manera correcta. Si hay alguien que a lo mejor está viendo por primera vez un video de esta índole, simplemente quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Dios quiere tener una relación personal contigo a través de su Hijo Jesucristo. Quiere darte salvación, restauración